tuve la suerte de contraer matrimonio en los años 70 y de abrir el taller de arquitectura que en este momento sigue vigente en la ciudad de Cali. De acuerdo a tu solicitud, he seleccionado del libro elaborado por mi hija Sabina Cárdenas Ovirne, arquitecta, directora de la Escuela de Arquitectura de la Facultad de la Universidad Javeriana, la cual realizó un libro en el año 2016 con el apoyo de Colcultura del Ministerio de Educación de la Alcaldía de Cali y de la Universidad Javeriana, para que se convirtiera en un texto que diera una explicación de esa simbiosis entre el profesional liberal, ejerciendo su oficio, su profesión, y el docente académico que ilustra y enseña en la universidad. Esta relación entre el docente y el profesional liberal siempre me ha parecido supremamente importante, porque creo que no se pueden separar. Solamente podemos hacer docencia cuando tenemos el proyecto que estamos desarrollando como objeto de investigación dentro del taller de arquitectura. No creo que se pueda considerar a un docente que en sus ratos libres se dedica al ejercicio profesional, como tampoco un profesional que en sus ratos de ocio se dedica a la docencia. Yo creo que yo soy un arquitecto de oficio que comparte su pasión con la docencia, porque es la combinación de ambas la que me ha permitido, a pesar de las vicisitudes y contratiempos propios del oficio, mantenerme vigente y apasionado por la arquitectura. Para dar cumplimiento al ofrecimiento que me haces de mostrar en la festividad de los 28 años de existencia de esta gran unión entre España y Colombia que tú has tenido la maravilla de dirigir, he preparado un video muy corto que espero que se los presentes a los asistentes después de la presentación sobre la arquitectura colombiana, que muestra un ejercicio que se ha hecho durante 4 décadas, donde hemos buscado, sustraído de este libro que yo te comento, que todos en este momento pueden tener, porque está en tus manos entregárselos a todos los asistentes. Creo que definitivamente hemos logrado por cada década sustraer del libro algo que represente en su momento el ejercicio profesional, sea por concurso arquitectónico, por encargo privado, por simplemente construcciones propias. Por tal motivo hemos dividido la presentación desde los años 70, los años 80, luego los 90, luego el año 2000 hasta el 2020-2024. Son una serie de proyectos que, si alguien quiere profundizar cómo se desarrollaron, cómo se dieron a cabo, cuáles fueron las preguntas que se formularon y que nos formulamos nosotros al diseñar estos proyectos, cómo abocamos el tema de los concursos, cómo nos iniciamos en el desarrollo de concursos y cómo realmente podemos en este momento tener un bagaje histórico de las obras que hemos diseñado y construido, que nos permite hacer una docencia con fortaleza, con realidad, con ejemplos, con referentes, para que realmente se entienda que el ejercicio profesional no es un hecho aparte de aquel que funciona dentro del ámbito universitario. Siempre he pensado que la universidad es el lugar del conocimiento, es el nicho amplio y permitido para pensar, y que la vida, el trabajo, el ejercicio de la profesión ubica a la gente en el mundo, ubica a la gente en la sociedad y hace de la vida o un ejercicio amable o un ejercicio que posiblemente no quisiera uno tener. No hace mucho tiempo me preguntaron qué opinaba sobre la arquitectura y definitivamente me vi en la obligación de reflexionar y contestar. En su momento dije lo siguiente: los proyectos
suelen entretejerse, vincularse y relacionarse en proporcionalidad a su sitio y a los elementos ambientales existentes. Toda obra conlleva una intuición de aproximación al transformar perceptualmente un lugar. ¿Será que el programa define la forma? ¿Será que la forma habita el lugar? ¿Será que el lugar moldea la forma? ¿O será que la forma y el lugar siempre están? Si la música es materia multiplicada por el sonido y dividida por el tiempo, como afirma Stephen Hall, de la misma manera la arquitectura es materia multiplicada por la luz y dividida por el espacio. Hacer tabla rasa de lo existente sería desconocer que la materia se transforma, se revive, que lo pesado se vuelve leve, que lo intenso se diluye, que lo lejano se acerca, que lo cerrado se abre y que lo oscuro se ilumina. No es recuperar lo construido, es revivir lo existente. Esa es exactamente mi posición sobre la arquitectura. Después de aclarar cuál es mi posición y mi pensamiento sobre el oficio del arquitecto y sobre la vocación docente, quiero entrar en materia e ir presentando por décadas lo que para nosotros fue en su momento unas obras significativas que se convirtieron en referentes que luego hemos ido recogiendo en el transcurso de todos nuestros proyectos. Una de las obras que consideramos que es una obra sencilla, elemental, pero que es una obra de una gran trascendencia para el inicio de nuestro taller de arquitectura es la Escuela Unitaria. La Escuela Unitaria es un tema educativo que en su momento aparece en Colombia como política pública de la televisión educativa. Todas las mañanas, al prender la televisión, se ilustraba sobre lo que era la enseñanza del lenguaje, el aprender el vocabulario, el reconocimiento del alfabeto, para que fuera aprovechado en zonas rurales. Pero igualmente, dentro del ministerio existía una carencia total de profesores e igualmente no existía ningún incentivo para que una persona se fuera aisladamente a zonas rurales. Entonces, se buscó la forma de que fuera algo que permitiera llenar esas plazas vacías y por consiguiente se sacó una política pública de que un docente pudiera controlar y dirigir los 5 cursos de primaria o todo lo que se podía llamar como educación básica, para lo cual se necesitaba una tipología de obra arquitectónica que permitiese que una sola persona pudiera dar la orientación en los 5 cursos y por consiguiente tenía que haber 5 aulas que en un momento dado se integraran y que al mismo tiempo ese espacio arquitectónico funcionara para las actividades de culto, es decir, que pudiera oficiarse la misa, que pudiera ser un lugar de vacunación, de campañas familiares, que fuera el lugar de reunión de las juntas de acción comunal de los corregimientos o de las veredas, y así surgió lo que se denominó la Escuela Unitaria. Exitosamente fue un proyecto donde se podía, por su forma, integrar los 5 espacios, se podía convertir en otro tipo de actividad, podía igualmente dormir el docente encargado de esa unidad y el crecimiento del colegio, de acuerdo al número de estudiantes, se daba por crecimiento total del ciclo, es decir, de las 5 aulas. Y otra de las cosas bien interesantes que surgió es que se transformaba su cubierta y podían ser cubiertas planas, abovedadas, cubiertas en teja, en arcilla, de acuerdo a los diferentes climas que se encuentran en el Valle del Cauca, en la zona de ladera, en la zona montañosa, en la zona de llanura, en la zona de valle. Entonces, por eso fue recogido por el Ministerio de Educación. Actualmente, ustedes pueden ver que en el mismo tiempo, en el año de 1973-74, construimos la casa Cárdenas Obirne, un espacio de 560 por 560, conformado por 4 cuadrados virtuales de 280 por 280, con una
cubierta tipo sombrero andino, que formaba un espacio interior completamente adaptable, completamente versátil, flexible con su estructura perimetral y que encarnaba la posibilidad de hacer, aunque el espacio fuera pequeño, producir la sensación de un espacio generoso, amplio, con una relación interior-exterior, que uno estando adentro se sentía afuera y estando afuera se sentía adentro. Esto marcó para nosotros un derrotero, un módulo de punto 70 que se acondicionaba, y todas las dimensiones del proyecto estaban correlacionadas con esta múltiplos y submúltiplos de 70. Eso lo llevamos un poco más arriba, más amplio, con mayor estudio, y se convirtió en un método que es un método que hemos utilizado sobre todo en la universidad, donde se habla de modulación, de coordinación modular, de relación del módulo espacial con el módulo estructural y con el módulo funcional. Por eso anotamos estos dos ejemplos, porque son dos ejemplos que luego en toda la obra que ustedes van a poder visualizar y leer se comprometen con esta modulación, con esta coordinación, y cómo eso lo hemos llevado a puntos mucho más estrictos, lo cual nos ha permitido hacer una arquitectura muy cercana desde el punto de vista ergonómico y muy cercana a los materiales existentes y el aprovechamiento, para que sean unas obras que sean tipológicas y que se puedan, digamos, convertir dentro del concepto de industrialización. También nos acompaña en esta época de los 70, nos acompaña un concurso que se abre en el departamento del Cauca para la gobernación y la asamblea, en uno de los sitios privilegiados de Popayán, ciudad patrimonial, ciudad colonial, lugar al lado del puente del Milladero, por donde pasa el río Milladero, lugar por donde se entraba la ciudad, y ahí participamos en el concurso, en el cual pues sacamos un merecido segundo puesto, en el cual nos sentimos definitivamente alegres, contentos, porque realmente era nuestra primera incursión en concursos. También tenemos en los años 70 un ejercicio, el más precioso de todos, que fue el concurso nacional para la recuperación en el Instituto de Bellas Artes de la Sala Beethoven y la Sala de Música de Cámara de Antonio María Valencia, antiguo director del Conservatorio de Música. Una cercanía familiar muy próxima con el Conservatorio y con Bellas Artes nos llenó de entusiasmo para meternos en este concurso, y venturosamente nos lo ganamos y pudimos desarrollarlo, que son las imágenes que ustedes están viendo en este momento. El edificio Obirne es, en los años 80, uno de los proyectos más significativos. En su momento se guardaron los planos y fotografías en el Arca del Tiempo del periódico El Tiempo, y será abierta en el año 2026 para contar de lo que era la arquitectura en ese momento. El edificio Obirne es la primera incursión que hacemos como arquitectos, diseñadores y constructores, siendo lógicamente Chila Obirne la más acuciosa y, digamos, la persona con mayor rigor para dirigir la construcción. Tuvimos un ejercicio que consolidó el nacimiento temprano de nuestra oficina. Tuvimos la oportunidad de que arquitectos muy reconocidos a nivel nacional, que había tenido oportunidad de conocerlos en Bogotá y en concursos, un recuento de cosas que no hacen, sino contarles que ser arquitecto. Déjala que termine ahí ya. Es para nosotros una nueva identidad, es una nueva célula de ciudadanía, y que definitivamente lo que lo distingue a uno en la vida es la profesión y la actitud con que la lleve dentro de la sociedad, y que ser buen ciudadano quizás es un título mayor que el ser arquitecto, y buen ciudadano todavía mejor. Para terminar,
Quisiera agregar lo siguiente. Ya parala, sí. Esta fue una charla esto fue una invitación al Colegio de Arquitectos de Madrid, a la cual no pude asistir. Me enfermé, entonces por eso se hizo este video. Y se mandó el video, y como había varios conferencistas, entonces ellos lo recortaron. Por eso ustedes ven que y arranca con otro y arranca con otro. Entonces ellos lo adecuaron al tiempo que había. Y me lo mandaron. El video original pues tiene un poco más de cosas. ¿Por qué surge esta charla y por qué, digamos, se asume este tema y por qué se muestra, ustedes ven, privilegiadamente la vivienda? Yo siempre he creído que la vivienda es lo más difícil que hay de diseñar. Porque la vivienda involucra de una manera muy precisa al usuario y con él hay que trabajar, por lo menos estos proyectos que nosotros hicimos, casi que uno se vuelve un confidente con las personas. Yo sigo siendo invitado al edificio Colina del Parque o al Alfil y a todos, porque todos los que viven en todos esos edificios son mis amigos. Y por fortuna, pues ninguno ha peleado conmigo porque le fue mal o no le gustó el apartamento, el cual pues le contamos cómo era, con recursos que no teníamos más en ese momento que pues, mis propios dibujos. Pero ¿qué es lo interesante de la charla y por qué yo lo enfoqué así? Porque la mayoría de las charlas que hace, que ustedes las pueden ver en YouTube, que hace Fernández Galeano, cuando invita a Álvaro Siza, o cuando invita a Rafael Moneo, o cuando habla de Norman Foster, o cuando habla con Jacques Herzog. Entonces se cogen 2, 3 edificios, ellos explican el edificio, y el objeto de la charla en sí es el edificio. Yo me puse a pensar y dije, no, a mí me han pedido una charla que cuente cómo es el oficio del arquitecto en Colombia. Éramos solamente 2 personas, Carlos Niño de Bogotá y yo, que iba a la charla. Entonces por eso se enfocó esta charla entre el oficio del arquitecto y al mismo tiempo el oficio del profesor, del docente. Y siempre he entendido que para poder hacer docencia hay que hacer arquitectura, hay que tener igualmente la arquitectura como un oficio, no como una cosa colateral. Y eso me ha ayudado muchísimo y por eso he enseñado hace 50 años en la Universidad del Valle, donde me gradué. Ya llevo como 15 acá. Tuve toda la carrera de Sabina en los Andes, yendo los viernes por la mañana y regresándome los sábados. Era una docencia ad honorem. Simplemente lo hacía pues, para tener el pretexto para poder ver a Sabina en Bogotá. Y enseñé también en la San Buenaventura, fui fundador de la universidad, de la Escuela de Arquitectura de la San Buenaventura. Entonces he pasado toda la vida entre la mesa de dibujo, entre los papeles donde dibujo, haciendo docencia, pero la docencia, aquí tengo algunos de mis alumnos ahora, conforme hago la docencia, así es la oficina. Es el mismo dibujo, es la misma charla,
es la misma preocupación. Entonces, esa dualidad, esa unión entre lo que es la docencia, la pedagogía y lo que es el ejercicio profesional, ha sido realmente una relación personalmente me ha hecho que sea muy contento con la arquitectura, que me sienta muy contento haciendo este oficio. Y eso es lo que quería transmitir con la charla. Y otra de las cosas más interesantes es que lo que puedo sacar como conclusión al mostrar los edificios es que la gente vive muy contenta. Y ese contento de la gente es quizás lo que le da a uno aliento para seguir con este oficio. Y eso ha sido pues nuestro, digamos, impulso, por lo cual sigue la oficina abierta, por lo cual sigo haciendo docencia. Creo que esa charla, algunos ya las habían visto, de mis alumnos, se la he dejado aquí para que se las envíen, las que la quiera tener. Ya está grabada. Y igualmente, si quieren ampliar algo más de los edificios y todo, aquí está el libro de arquitectura que hizo Sabina, que está en la biblioteca, y que también, si lo quieren, lo pueden tener. Yo te lo mando y se los das, porque está en forma digital. Casi siempre, cuando comienza el curso que dirijo yo aquí en la facultad, le mando a los estudiantes el libro digitalmente. Porque pues es un libro que no se hizo con el propósito de ponerlo de adorno de la mesa de sala de un apartamento o de una casa, sino que es un libro más de docencia, es un libro, por eso tiene concursos, por eso tiene cada proyecto, y los que están escogidos allí, muestra una forma de representación diferente, cómo están hechos a lápiz, ustedes pudieron ver, cómo están a tinta, cómo están en una mezcla de AutoCAD y al mismo tiempo de mano alzada. Es decir, las diferentes formas de cómo puede uno presentar un proyecto para realmente tener una comunicación y poder uno decir, esto es lo que yo creo que se puede hacer en la arquitectura. Y sigo reivindicando un poco pues, la forma del dibujo con la mano, que es muy rápido, donde uno no necesita dibujar bien, uno lo que necesita es tener claridad y ser capaz de comunicar de la forma que sea, qué es lo que uno realmente quiere y está proponiendo con la arquitectura. Si ustedes se dan cuenta, cada proyecto tiene una historia, cada proyecto pues tiene una anécdota, tiene una razón de por qué surgió el proyecto. Y eso es la realidad, todos los proyectos tienen tema, y si uno es capaz de descubrir y de imprimir y de coger un proyecto y ponerle un tema específico, el proyecto realmente se compenetra uno con él y el proyecto se vuelve un proyecto interesante. Y esa ha sido la política de poder, si no puedo transmitir de una forma literal y fuerte cómo se diseña, por lo menos sí les puedo decir e imprimirles una emoción o la emoción que yo siento cuando estoy diseñando. Y eso ha sido lo que me ha movido
para seguir todavía aquí en esta facultad. No tengo nada más que decirles. Muchas gracias. Como dice, como le dijo el Quijote a Sancho Panza, corre Sancho, que lo que sabes sentir, lo sabes decir. Eso les quiero decir. Muchas gracias. ¿Qué? Bueno. ¿Tenemos preguntas, muchachos? Bueno, si no tienen preguntas, nos vamos. Yo tengo una pregunta pequeña, Jaime. Dime. Es que viendo las imágenes, pues es muy claro tus referencias hacia arquitectos modernos. Obviamente Alvar Aalto pues está muy presente como en las formas de tus edificios. También como al interior, como en el interiorismo, creo que hay mucha referencia a los 5 de Nueva York, a Richard Mayer, ¿cierto? Como hay como una apuesta estética muy fuerte, ¿cierto? Pero también, y lo digo por experiencia, que participé junto a ustedes en algún concurso del Colegio Bolívar también, me impactó bastante la forma en que trabajas, ¿cierto? La forma en que abordas los proyectos, la forma en que conceptualizas la idea y la forma en que dirigís el equipo, que es a través también de un método muy claro. A mí me gustaría como que hablaras un poquito sobre eso, que me parece clave en cualquier arquitecto que quiera hacer oficina, que quiera abordar proyectos, que es un aspecto que a veces no lo tocamos, o muchas veces no lo tocamos. Creemos que es solamente tema de inspiraciones y de trabajo, etcétera, pero que también hay un tema de método y de rigor y de dominio del oficio. Es quizás por una razón muy clara. Cuando yo me gradué, tuve la oportunidad de hacer un diplomado sobre metodología del diseño. Y en ese momento, la única escuela que había invitado a un personaje que se había dedicado a eso, que era Proan Ben, y de pronto descubro yo que la Universidad Javeriana en Bogotá lo había traído para hacer un diplomado sobre metodología del diseño. Entonces yo me metí en eso y fui a Bogotá y me comencé como a decir, bueno, todo tiene en la vida como la música, que se aprende el solfeo, que se aprende los acordes, que hay quinta, que hay... Es decir, hay toda una pedagogía que lo va guiando a uno. ¿Y por qué en la arquitectura es prueba y error? Porque todo es prueba y error. Probemos a ver si nos sale o no nos sale, y siempre está caminando uno en la incertidumbre. Y entonces llega un momento en que necesita como la aprobación del profesor que le diga, ya, sí está bien. Entonces, eso me condujo en toda mi formación a estudiar filosofía. Entonces hice la maestría en filosofía, porque a mí, pues, el padre Alfonso Borrero, que lleva el nombre de aquí, que era mi profesor en el colegio de filosofía, pues me enseñó historia de la filosofía, pero no me enseñó filosofía. Y yo hablaba con él mucho, porque yo era el decano de arquitectura de la del Valle y él era el decano de arquitectura de la Javeriana, en Bogotá. Y hablábamos mucho, y yo le decía, pues, que él había sido mi profesor, pero nunca me enseñó lo que es la filosofía, que es el amor a la sabiduría, a la reflexión, al pensamiento, a la crítica. Entonces, eso me indujo a hacer un libro que está en la Universidad del Valle, que se llama Metodología del Diseño. Y en la metodología del diseño hay una cosa que igualmente, cuando comenzamos el curso, les muestro
qué es un modelo teórico, qué es un modelo conceptual, qué es un modelo topológico, qué es un modelo formal y cómo realmente cuando hacemos un esquema básico estamos hablando, lo primero que tenemos que hacer, y para eso me sirvió la filosofía, es para ser capaz de entender y ser capaz de formularme unas preguntas y ser capaz con el proyecto de responder esas preguntas. Entonces, ¿qué se debe hacer allí? ¿Por qué se debe hacer eso? Entonces, eso me fue dando como unos pasos que no estoy muy seguro si que si los cumplo rigurosamente, por aquí me sale proyecto. No, yo no sé. Pero si los llevo con determinada, digamos, rigor, pues por lo menos me quita un poco la incertidumbre de que ese proyecto, ese salto entre lo que yo creo, lo que yo pienso y lo que resulta. Entonces, eso me llevó y me fue llevando a que yo no diseño con la planta, para mí yo diseño con el corte. Y yo diseño de una vez con el volumen, con la forma, con el contexto, y entonces yo, al final, me llega la planta. Y la planta es una parrilla donde yo le pongo cosas que vienen de otro lado. Yo no sé si ese sea el método ideal, no sé. No me atrevo a decir si eso es bueno o es malo, no sé, sino que yo hago así. Y entonces yo no dibujo de abajo para arriba y no de arriba para abajo. Puede ser un vicio, bueno, o así fue que aprendí. Como igualmente siempre he asociado mucho la arquitectura con la música porque pues yo me casé con Chila, Chila es pianista, toda la familia de Chila es músico y he tenido una cercanía pues con la orquesta. Yo fui el que hice ProArtes, he tenido una cercanía con todos los músicos, porque la hermana de Chile era concertista, violinista, la otra tocaba primera viola en la orquesta, la otra el violín, Chila piano, papá de Chila flageolet, la mamá de Chila piano, mi mamá piano. Entonces, por eso he tenido mucha cercanía con la música. Y creo que definitivamente la arquitectura y la música van como agarradas, van muy pegadas. Y no sé si por la miopía yo veo el vacío y no veo el lleno. Entonces, en esos ejercicios ópticos, que los optómetras le dicen a uno, ¿usted qué ve? ¿Usted qué ve? Entonces ustedes ven que en el edificio Alquería, yo veo el vacío, que son las botellas. Entonces yo no veo en sí la columna, sino que veo el vacío de las columnas. Y ese es el espacio. Entonces, eso es lo que dibujo, el espacio, no el objeto, no es tanto el detalle, sino cómo llego a ese lugar y qué siento qué es lo que yo quería contar con Boulevard Niza. ¿Cómo hago para transmitirle a la gente usted por qué se siente con Nano Forero, que el jueves lo voy a ver después de muchos años, que le van a dar también un premio en el Teatro Colón, que yo voy también, los grandes maestros de la arquitectura? Él me decía, es que hay espacios ricos y espacios, como hablan los paisas, espacios que uno se siente estrecho, que el espacio lo abruma, o espacios opacos, o espacios angostos, o espacios que no proporcionan. Uno dice aquí,
no me siento bien. Y eso ha sido una preocupación siempre en toda la arquitectura que yo he hecho. Entonces, para mí el premio mayor es encontrarme. Nosotros hicimos un proyecto en Santa Teresita que se llama Lomas de Santana. Y ahí vivía el alcalde Rodrigo Guerrero, bueno, un montón de gente de Cali que todavía sigue viviendo allí. Y ellos abrieron un concurso y nosotros nos ganamos el concurso. Y a mí lo primero que me dijeron ellos, todos nosotros hemos vivido en unas casas grandes, porque es toda una gente rica, ¿no? Los de Lima, los Bomer, bueno, toda la gente rica y que ha vivido, los Carvajal, en unas casas grandes, generosas. Pero por problemas de seguridad y por problemas de edad, y porque todos somos amigos o familiares, queremos vivir en un edificio donde nos sintamos seguros, pero queremos vivir en nuestra casa, puesta en un segundo piso, o nuestra casa puesta en un tercer piso, o lo que sea, pero sentirnos en la misma casa. Eso fue lo que me dijeron. Entonces yo hice 12 casas. Y el edificio donde vive Pedro Mejía. Y resulta que ese es un edificio sin ninguna pretensión. Porque es una gente, como son los Carvajal, como son los Guerrero, es una gente que aunque tenga dinero, no es una gente que esté en pretensiones de nada. Ni Ernesto de Lima, ni María Teresa de Rubio Carvajal, no, eran una gente normal. Los que se han ido de allí es porque se han muerto. Y cuando yo llego y me encuentro con una de las señoras que vive allí, me saluda como si hubiera sido el primer día y me dice: yo vivo en el mejor edificio de Cali, y siempre me abraza. Y resulta que el edificio, pues ustedes lo conocen, tiene importante, es un edificio, pero se sienten contentas de vivir ahí. Eso vale más que todo. Entonces, esa es la arquitectura que hemos hecho. Pero esa parte que tú me preguntas, la he estudiado con bastante rigor. Y por eso, ahora, en un libro que estamos haciendo, sale todas las memorias de los concursos y todos los dibujos. Siempre las memorias de los concursos las he hecho yo, a mano. No con el computador, sino a mano. Para poder contar cómo es el proyecto. Pero no es contar el proyecto que por aquí entro, por aquí salgo, sino ese proyecto, ¿por qué es así? Porque ese proyecto tiene esa forma o esa identidad. Entonces siempre es buscando que el proyecto responda al sitio, que el proyecto tenga algo que lo identifique, algo que signifique algo. Entonces, pues puede que las preguntas nos las hacemos nosotros mismos y las contestamos para nosotros mismos, buscando, digamos, la mejor respuesta, que eso ha sido el trabajo. Como dice Alejandro Aravena, que fue premio Pritzker en 2015, dice: una mala pregunta, aunque esté muy bien su respuesta desde el punto de vista arquitectónico, el proyecto no es bueno. Si la concepción de la obra, si la parte, digamos,
conceptual, el marco teórico de la obra. Si la obra no tiene un soporte conceptual, la obra no tiene identidad. Y eso ha sido la preocupación de todo. Y es la preocupación en el taller de que, porque estábamos en los concursos. Los concursos es el único nicho que queda, lo mismo que en la universidad. El concurso es el único lugar que te permite proponer y exponer lo que tú piensas con un proyecto. Y la universidad es el único lugar que todavía queda para el conocimiento, para poder hacer este tipo de planteamientos. Entonces, por eso estoy en la universidad y afuera, con los concursos. Y esas dos cosas no las he podido separar nunca. Pero hay como un ejercicio, como que cómo llevo yo un proyecto, y es la insistencia con los estudiantes, que es un esquema básico. Para mí el esquema básico es el proyecto. Ahí está todo. El esquema básico, si el esquema básico no funciona, ¿por qué se llama básico? Porque es la base del proyecto. ¿Qué sigue? Y resulta que en los concursos, que resulta aún en las universidades, el menor tiempo se le da al esquema básico. Aquí, el esquema básico que nosotros hacemos, por lo menos tiene el 30%, que ya es una ganancia. Y se le está dando el tiempo suficiente, porque es el momento de la formulación del proyecto, del conocimiento del tema, de la organización programática, de todo el acercamiento a la implantación. Entonces, es el esquema básico. Entonces, el esquema básico tiene que ser, como decía Rogelio Salmona, con plastilina, con pedazos de cartón, con lo que sea, para poder uno ser capaz de volcar esa idea y de que nazca un proyecto. Luego viene el anteproyecto, es ya más un desarrollo, vienen los planos, viene lo que sea. Eso es un oficio que se aprende, pero esta parte del esquema básico es un lugar de pensamiento. Y eso es lo que estamos haciendo en el taller. Y eso es a lo que me he dedicado toda la vida, a que se sientan seguros. Si la persona no está segura y si el estudiante no adquiere criterio para que él mismo haga su evaluación de su proyecto y que no necesite el profesor que le diga que está bien, entonces no se puede formar como arquitecto. Entonces, si adquiere seguridad, si aprende a que lo más importante es la formulación teórica, saber exactamente cómo se consulta referentes, para qué sirven los referentes y cómo se arma un proyecto, si eso está claro, ya puede seguir el trabajo. Pero lo que diferencia realmente un proyecto de otro es la concepción. Yo les voy a poner un ejemplo. La Biblioteca Nacional de París, de Francia, es la biblioteca más grande tecnológica que hay a nivel mundial. Se abrió un concurso. Participaron 264 firmas entre la gente a nivel mundial. De las 264 firmas, incluido de las 4 torres, las 4 contrafuertes que arman, ¿por qué se gana el concurso? Cuando uno ve los proyectos, yo estaba en ese momento, iba a la exposición en el Pompidou, viendo los proyectos, y uno veía y decía, pero este proyecto, el de Stephen Hall, el de Tadao Ando, el proyecto de Ren Koolhaas, y uno decía, estos proyectos eran mucho más bellos y mucho más, digamos, representativos que el de Dominique Perrault. Pero cuando uno comienza
a leer la memoria de los proyectos, uno dice, el único de los 264 firmas que se presentaron fue el único que se hizo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia de una biblioteca benedictina del siglo XII con una biblioteca del siglo XXI? Y comenzó a desglosar esa pregunta. Y dice, la biblioteca benedictina es la biblioteca del silencio. Entro por una gran puerta. Es la biblioteca donde lo primero que encuentro uno es silencio. La biblioteca del siglo XXI es la biblioteca abierta del encuentro. Y la Biblioteca Nacional de Francia es una biblioteca que se transita, que la gente pasa por encima. Es una biblioteca sin puertas. En la biblioteca benedictina, el libro está en la estantería. La persona, el usuario, se levanta, busca el libro y se sienta. En la biblioteca del siglo XXI, el usuario está quieto y el que se mueve es el libro. Porque yo aquí lo llamo y el libro viene. Entonces, ¿dónde está en la transvaloración que hizo Dominique Perroc? Porque pues yo voy a la biblioteca de Philip Johnson en Boston, a la de IMPI, de la John F. Kennedy, que hizo, la biblioteca de Aspun, la primera biblioteca maravillosa que hizo Aspun, la biblioteca Virgilio Barco, la biblioteca El Tintal, la biblioteca de la Universidad del Valle, son las bibliotecas benedictinas. Entonces, ¿por qué se gana el concurso Dominique Perroc? Se lo gana por la transvaloración conceptual. ¿Por qué se gana el concurso Norman Foster con el Reichstag? Por la transvaloración. Entonces, los concursos no se ganan porque se dibuja más bonito o porque tienen más renderes que el otro. No. Los concursos se ganan si hay un buen jurado, como fue el proyecto de la ópera de Sydney, que ya estaba en el basurero hasta que llegó Saarinen y lo sacó de allí. Entonces, se ganan conceptualmente. Esa razón por la cual me llevó a estudiar filosofía. ¿Por qué? Primero, que me ayudó a quitarme la formación de lo bueno y lo malo, que es la estructura mental maniqueísta, de que hay cosas buenas y hay cosas malas. No. La arquitectura no se puede mirar como buena y como mala. La arquitectura no se puede mirar de una manera moral, hay que mirarla de una manera ética. Es decir, esta obra es más correcta o esto es incorrecto, pero no es que sea buena o más buena o menos mala, no. Entonces eso me ha ayudado en la vida. Es más o menos la historia. Pero ese tema tuyo que me pones es un tema muy amplio, pero sí creo que puede uno normalizar unos pasos. Y uno, ¿por qué nosotros ahora en el taller decimos, ahora sí podemos cambiar de escala? ¿Por qué razón? Porque las escalas, y yo tengo una cosa que elaboré, que se llama el método de las escalas, que hay también toda una monografía sobre eso. Porque las escalas ubican a las personas. Entonces, cuando tú dices en qué parte de Cali está la Universidad Javeriana, entonces tú dices, está en el sur.
Eso es escala 1.5.000 o 1.20.000. Entonces muestras en el mapa y dices, aquí en este sitio. ¿No? ¿Vio o no? Así, ¿no? Y cuando tú dices, ¿y en qué parte del sur queda la Javeriana? Entonces tú dices, no, pues ya más cerca Pance, te vas por aquí y por acá. Cambiaste de escala. Es decir, ya ubicaste dentro del sur donde estás en la escala 1.000. ¿No? Entonces, y usted tiene una entrada principal por las Cañas Gordas. Entonces estás en escala 1.500. Pues ya estás hablando de situación. ¿No? Entonces hay una ubicación en un sector, hay una localización en ese sector y hay una situación. La escuela de arquitectura queda al fondo de Catalca. Estamos ya en la escala del recorrido de unos 100. Entonces uno va cambiando. Y de acuerdo a esas escalas es la complejidad del tema. Entonces eso es lo que yo enseño. El proyecto, según el nivel en que vaya, reclama la escala, la pide. Entonces un esquema básico, estamos hablando de implantación. Entonces es una escala entre 1.500 y 1.200. Y entonces cuando hablamos de decimos, usted se tiene que entrar primero al parqueadero de Las Palmas y se va caminando, se va a encontrar con una cafetería, luego baja y allá llegó a la facultad. Es la escala del recorrido. Estamos en la escala distinta a la de la ubicación. Entonces, ese cambio de escala lo reclama el proyecto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer un render? Con un esquema básico. No tiene materialidad, porque no sabemos cómo es. No tiene todavía relación interior-exterior. Entonces, ¿cómo van a hacer un render? Entonces, la maqueta es un volumen. Es la implantación en el contexto. Y luego eso se va a transformar. Y así vamos creciendo en comprensión del proyecto y vamos cambiando de escala. Ese es lo que hacemos, la metodología que usamos. Bueno, creo que el tema está bueno para charlar más. Va a charlar más. Sí. De todas formas, mil gracias por la asistencia. Y si esta charla les sirvió para motivarlos, eso es más valioso que todo. Igual, Jaime, nosotros la grabamos. ¿Esa? Toda y Ya. lo que hablamos ahorita también. Bueno. Gracias. Ok. Muchas gracias.